Bueno, ahora sí vamos a empezar. Estamos en un buen tiempo para empezar. Tenemos bastantes cosas que cubrir hoy. Gracias por estar a tiempo, hermanos. Yo sé que el tráfico está como difícil para todo el mundo. Houston se está poniendo, wow, bien difícil la ciudad. Vamos a tener que orar por eso porque a veces uno como que se harta, pero bueno. Señor, te damos gracias en este día por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, porque tú siempre, Señor, eres bueno con nosotros. Mi oración en este día, Señor, es que podamos recibir en esta noche una impartición de tu espíritu, de tu sabiduría, de tu conocimiento. Que espíritu, Señor, de sabiduría, conocimiento y revelación repose sobre nosotros, así como reposó sobre Jesús. Te damos gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de compartir como gente tuya, para adorarte, para bendecirte. Gracias, Señor, te pedimos que bendigas a los que están en camino y los traigas a tiempo y con bien. En el nombre de Jesús, amén. Ok. ¿Sobre qué fue la clase pasada? Aquí tengo todavía unos materiales, se los pueden pagar a, yo no sé quién está cobrando los materiales, tengo que preguntar. Así es que Gracie, yo no sé, creo que no tienes materiales, ¿verdad? ¿Alguien más le falta? Me quedan aquí 3. Ok, cualquier cosa pues me lo pagan a mí, ya yo no me acuerdo a quién se le está pagando, tengo que preguntar si es Natalia o Margaret, no sé. Natalia, ok. Bueno. ¿En qué quedamos la clase pasada, hermano Jorge? Trataba de que la palabra nos transforma. La palabra nos transforma. Ajá. Hacia un entendimiento y una comunión perfecta con Dios. Amén. Para traer su reino a la tierra. Amén. ¿Qué más? El mayor siempre servirá al menor. Amén. Vamos ahí. La gracia de Dios es Cristo. Amén. ¿La qué? El rencor no solamente nos daña a nosotros, sino a los. La amargura. Cuando brota una raíz de amargura, muchos son contaminados por ella. Amén. ¿Quién más? Que nosotros creamos nuestras propias perspectivas. Nosotros creamos nuestras propias perspectivas. Por eso es que es importante el cuerpo, ¿verdad? Para poder recibir de los demás. A mí me gusta la palabra que se usa en inglés, input o insight de los demás. Y es importante. Al contrario, si no nos amamos a nosotros mismos, ¿cómo podemos amar al prójimo? Es el contrario, porque la medida de amor es cómo te amas a ti. Si tú no te amas, si tú no te estimas, si tú no te respetas, si tú no te valoras, tú no lo podrás hacer nunca con los demás, porque esa es la medida. Y Jesús lo dijo, vas a amar a tu prójimo en la misma medida, de la misma manera que te amas a ti mismo. ¿Qué indica entonces cuando tú tienes malas relaciones con la gente en general? Que el problema no está afuera, sino el problema está dentro. Es que no me amo a mí, no me acepto a mí. Estoy peleando conmigo misma. Tengo una lucha interna, tengo lo que se llama luchas existenciales. Y entonces pues lo reflejo en que nunca entro en acuerdo con nadie. Y uno siempre le echa la culpa a la otra cuando él no está bien interiormente, ¿no? Y siempre le está echando la culpa a la demás gente. Es lo más fácil. Eva. Ajá. Yo me acuerdo que tú viniste o yo vi un fantasma. No, se me quedaron mis apuntes. Ah, pero diciendo mentira. ¿Para dónde van los mentirosos? Vienen a la iglesia con la pastora Corey para enderezarse. Joan. El gobierno apostólico nos ayuda, nos hace reconocer nuestras fallas y entonces caminamos para, liquidar esas cosas malas que tenemos en nosotros y llegar a la estatura del varón perfecto. Amén. Maritza. Usted habló de una de las características de la comunidad cristiana, la comunidad apostólica. Perdón. Es la que está llamada
a madurar el cuerpo. Usted habló del apostolado y lo profético, que está llamado a abrir brechas, basado en el fundamento de Cristo y poniendo la edificación de los materiales que deben de ser. Amén. Hermano Marino. No tengo notas, pero lo que quedó presente fue la grosura, la grasa que hay que entregársela al Señor. ¿Qué dijimos que era la grosura? Algo que no servía. Y que se hace tan parte de nuestro cuerpo, de nosotros, que creemos que es nuestro. Por cierto que los que se han dado masajes reductivos saben cómo duele la grasa. Una cosa terrible. La grasa duele terriblemente para disolverla. Y esa es la razón por la cual el masaje reductivo es tan doloroso. De la misma manera, esas áreas en nuestra vida que son grasa, que es la grosura, duele muchísimo quitarlas. Y duele, nos cuesta demasiado sacarlas de nuestra vida. Ayer, de manera interesante, como entramos en un ayuno de 21 días, el grupo de mujeres, decíamos que íbamos a ayunar actitudes. Y yo comentaba con el grupo de oración hoy, hablaba y decía, en la madrugada yo empecé, Señor, ¿qué debo ayunar? ¿Qué es esa actitud que yo debo ayunar en estos 21 días? Porque cada uno de nosotros necesita ser abierto, sincero con uno mismo para reconocer qué actitud tengo que debo ayunar. Habíamos quedado, hay que ayunar ofensa, hay que ayunar víctima, hay que ayunar amargura, hay que ayunar hablar mal, hay que ayunar gritar. Yo decía, ¿cuál es mi ayuno, Señor? Y el Señor trae a mi mente en esta mañana el versículo que dice, un corazón contrito y humillado tú no desprecias. Y yo decía, Señor, ciertamente hay una línea muy delgada entre el conocimiento y la arrogancia. Es una línea muy delgada. Y yo decía, Señor, este es un pedazo de grasa, pero en el nombre de Jesús me toca ayunarlo a mí. Y decidí, este va a ser mi ayuno. Que el Señor me ayude. Lo digo públicamente, todo el mundo que me conoce sabe que yo siempre digo públicamente para que cuando ya ven que traspasé la línea, ya saben que rompí el ayuno. Ok. Estamos hablando, la clase pasada, el tópico específicamente son las características claves de una comunidad de reforma. Llegamos a este punto porque estamos hablando de que una iglesia apostólica profética no es apostólica profética porque tiene un apóstol o porque tiene un profeta, sino que hay características que la hacen que la hacen tener esta unción. La unción apostólica profética, como bien recordaba Marixa, es una unción pionera, es una unción reformadora, es una unción transformadora. Decir que somos parte de una iglesia con fundamento apostólico profético y repetir lo mismo que están haciendo otras congregaciones es negar esa declaración, es negar esa afirmación. Es imposible porque la comunidad apostólica profética siempre va a ser innovadora, siempre va a ser pionera. Le toca abrir camino, le toca bajar realidades que están en el cielo y que aún no han sido establecidas en la tierra. Tiene que bajarlas y tiene que establecerlas. Y eso es lo que hace tan difícil una comunidad apostólica profética ser aceptada. Miren en la historia, no importa en qué renglón, siempre en la historia, en todos los renglones, la gente pionera ha sido no solamente rechazada, se han mofado de ellos, pasen adelante, no se preocupen. No solamente se mofan de la gente pionera, sino que también hasta nos han matado, ¿verdad? Gente que ha muerto por decir una verdad y cuando finalmente muchos años después se dan cuenta, ay, tenía razón, se quedó muerto ya la persona porque ¿cómo la resucitamos? Y eso es parte de el ser una comunidad pionera. Por eso que no es tan fácil
Y a veces, y de verdad puede sonar arrogancia, ser parte de Global Advance no es tan fácil porque nosotros estamos abriendo camino en revelación. Estamos bajando revelación que no ha sido entregada, la estamos estableciendo en la tierra. Y por supuesto, cuando lo nuevo viene rompiendo esquemas en todos los sentidos. ¿Ok? Entonces, a mí me gusta utilizar ejemplos que nosotros hemos visto. Miren, cuando yo era joven en la iglesia, decir que a usted le gustaba el rock era equivalente a que usted era satánico. Y finalmente, ahora, ¿qué iglesia, por más tradicional que sea, no toca música que tenga ritmos de rock, verdad? Bueno, ¿por qué? Porque la gente siempre, es más fácil estar en una caja, es más fácil estar encerrado. Ahora, póngale eso, no salirse de su cultura, hágalo más pequeño, no salirse de su rango familiar. ¿Saben por qué es tan difícil? Hay gente que se casa y es de la misma ciudad, por ejemplo, 2 colombianos de Bogotá o 2 mexicanos son de Monterrey. Mi esposo y yo también de la misma ciudad. Somos de la misma ciudad, somos de la misma generación y sin embargo, ¿cuántas diferencias hay? ¿Verdad? Lleve eso a una escala mayor, la cultura. Llévelo a otra escala, lenguaje. Llévelo a otra escala, nivel educacional. Llévelo a otra escala, nivel social. Y se van sumando y por eso es que para nosotros es tan difícil las relaciones. Pero si nosotros somos gente con mentalidad apostólica, podemos romper los moldes, siempre romper los moldes y esa es la característica. Ok, nosotros nos quedamos, hablamos del abandono de estructuras tradicionales de la iglesia. Decíamos que el énfasis era la realidad del reino, ¿verdad? Nos quedamos en qué punto, el 1, solamente hablamos del 1, ¿verdad? ¿Qué página estamos allí? ¿Ah? 14. ¿Qué página? 14. La pregunta, ¿en qué número quedamos? Es que yo, sí, como yo siempre estoy estudiando, después se me olvida en qué quedamos, hermano José. Terminamos ese todo. Ok. Miren, y yo hermana, pase. Qué interesante entonces, porque yo preparé la siguiente clase pensando, pues mañana voy a predicar en una iglesia y me pidieron que hablara del liderazgo y la preparé, fue pensando en mañana. Pues yo, según mi mente, quedamos en el primer número. Ok. Entonces vamos a empezar hoy con el siguiente capítulo, que es el carácter del líder de Dios. Qué bueno que lo saqué. Ay, aunque sí, lo hice aquí completo. Primera de Timoteo 3, 2 al 7. Recuerden que estamos hablando de comunidad pionera, de una comunidad de reforma, de una comunidad que transforma. Pero esa comunidad tendrá un liderazgo. Ahora, la clase de hoy es fundamental para todos nosotros. Quiero que hoy usted preste atención porque cada uno de ustedes es líder. Y usted dirá, no, pero es que yo no canto en la iglesia, no es que yo no predico en la iglesia. No, señor, el liderazgo, ya vamos a ver qué es el liderazgo desde la perspectiva de una iglesia de reforma. Ajá. Primera de Timoteo 3, 2, 7. Todo lo que hemos aprendido hasta hoy nos lleva a que el modelo de iglesia para el tiempo presente dista mucho de lo que nosotros conocemos como iglesia, ¿verdad que sí? Ahora vamos a ver el modelo del liderazgo. Para los que estuvieron conmigo en la escuela, en la clase de mentoreo del año pasado, del verano fue, cuando vimos cómo determinar los falsos obreros en la iglesia, estudiamos mucho porque nos fuimos perfil por perfil. Vimos el perfil del apóstol a la luz de la Biblia y luego vimos el perfil del modelo falso. Bíblicamente, cuáles eran las características y esas características bíblicas del falso lo adaptábamos, lo sobreponíamos sobre lo que estábamos viendo en el liderazgo. Fue una clase sumamente fuerte. Con decirles que lo que se grabó, decidí no ponerlo en televisión, que voy a hacer una serie solo para televisión de eso y todavía estoy pensando cómo la voy a hacer para que no me vengan a quemar la casa.
porque fue una clase muy fuerte, ¿verdad? Porque nos encontramos que hay un fuerte, vamos a decir, un paralelo falso bien establecido dentro de la iglesia en el tiempo de hoy. La Biblia, por la Biblia llegamos allí. Ahora bien, hoy yo quiero hablar del modelo de líder, no de la iglesia que usted está acostumbrado, sino el modelo de liderazgo de una iglesia de reforma, de una iglesia que transforma comunidades, de una iglesia que transforma ciudades, que esa es la iglesia que estamos llamados a hacer. No hacer un parapeto en la esquina y que la gente diga, ay, en la esquina queda una iglesia, ¿ok? Vamos a ver allí, 1 Timoteo 3:2-7. Dice, es necesario que el obispo sea. Pablo le está diciendo a Timoteo, un hombre joven, un pastor joven, encargado de la iglesia más grande de Asia en ese momento. Se dice que para hacer una iglesia, recuerden que la iglesia estaba siendo perseguida. Y el número de personas que pastoreaba Timoteo, y vamos a ver algo bien interesante a nivel histórico, la iglesia de allí de Éfeso era más o menos de 6,000 personas. Ahora, no había ni la infraestructura para que Timoteo pastoreara 6,000 personas, porque recuerden que la iglesia no funcionaba en la sinagoga, sino que funcionaba en casas o en cavernas donde estaba la persecución muy fuerte. Entonces, cuando estamos hablando de Timoteo como un pastor, como el pastor, estamos como en la 17 entonces creo, 17, como el pastor de la iglesia más grande de Asia, no lo equipare a un pastor de una mega church de ahorita, donde está el pastor predicando y una gran multitud oyendo, porque eso no es el modelo que encontramos en la Biblia. Encontramos un hombre que pastoreaba pastores que pastoreaban otros pastores, y esos pastores a su vez pastoreaban otros pastores, porque en la iglesia primitiva, una iglesia de reforma, todos son líderes. Y ya nosotros estudiamos, no tengo por qué ir allí, de que en el modelo apostólico profético nadie es mayor que nadie. El apóstol no es mayor que el profeta o que el pastor, sino que porque no es una estructura piramidal, sino es una estructura donde los 5 manifiestan a Cristo. Eso quedó bien claro, ¿verdad? Entonces, llevemos esto, por favor, porque si hablamos de Timoteo, porque yo sé que es el paradigma de toda la vida, ustedes van a ver a Timoteo arriba sobre pastores, sobre pastores, sobre pastores, sobre pastores, y la estructura piramidal nunca estuvo establecida en la iglesia del Nuevo Testamento. La estructura piramidal entró después del siglo V a la iglesia, cuando la iglesia y el Estado entraron en matrimonio a través de Constantino. ¿Ok? Entonces, la estructura piramidal no existía aquí. Estamos hablando entonces de un hombre que era pastor en la iglesia más grande, pero en realidad él pastoreaba pastores que pastoreaban otros pastores, que estos pastores pastoreaban otros pastores, y así sucesivamente. ¿Por qué esto es importante? Porque nosotros vamos a ver cómo, yo no voy a hablar ahorita de cualquier iglesia, yo quiero que nos situemos en Avance Global como una iglesia apostólica profética y cuál es el modelo de liderazgo que se tiene que mover aquí. Y ahora, y usted que va llegando va entendiendo, ay, ¿por qué es que se hace de esa manera? Porque es que la pastora delega y da la impresión que no está chequeando. Yo sí estoy chequeando, pero yo sí creo que si yo lo pongo a usted a cobrar, yo no tengo por qué andar detrás de usted, muéstrame la lista de quién pagó. Yo no tengo que andar detrás de nadie preguntando cuánto se hizo en la comida. Yo no tengo que andar detrás de la maestra de escuela dominical, enséñame el currículum. ¿Por qué? Porque ese no es el modelo de la iglesia de reforma. Vamos a verlo hoy porque es sumamente interesante. Si usted dice, yo estoy corto en ese modelo, pues perfecto, porque si está corto, usted lo que tiene que decidir es, voy a crecer al modelo bíblico. Amén. Porque todos los demás modelos de liderazgo que usted está viendo en la iglesia no son bíblicos. Vámonos aquí. Dice en Hechos capítulo 20, verso 1. En este momento Pablo se está despidiendo de la iglesia. ¿Ok? En Hechos.
Y Pablo le empieza a dar un discurso a la iglesia de despedida y le dice que hizo llamar, en el verso 1, a los ancianos de la iglesia. Verso 1, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Pero vámonos al verso 26 para ver la conclusión de su discurso, porque usted conoce en general ese pasaje. Dice: yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Por qué Pablo le está dando una frase tan fuerte a los ancianos? El siguiente verso lo explica. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo sabía que su trabajo, esto es una iglesia apostólica profética, era equipar al cuerpo para que ellos hicieran la obra. ¿Y cómo los iba a equipar? Entregando todo lo que tenía. Un liderazgo de Dios en este tiempo, usted lo va a medir en cuál es la medida que tiene para entregar la revelación. Si es, alguien decía ayer, no es envidiosa. Gracias a Dios por eso, que alguien me dijo ayer, usted no es una pastora envidiosa. Me gustó esa frase. ¿Por qué? Porque el liderazgo de la iglesia apostólica profética es un liderazgo que no siente que porque entrega todo lo que tiene, va a perder lo que tiene. Sino que en la medida que da, en esa misma medida recibe, porque el principio es que Dios da pan al que come y da semilla al que siembra. Ese es el principio. Mientras usted más siembra, más semilla recibe. Mientras usted más come de la palabra, más palabra recibe. Ese es el principio. O sea que aquí opera de manera diferente que en el mundo. Yo no le voy a enseñar a él los trucos de mi trabajo porque si no me va a quitar el puesto. Yo mejor no comparto todo lo que sé porque si no voy a terminar, me van a despedir a mí. ¿Sí o no? Así se mueve el mundo. En la iglesia de Cristo no, en una iglesia de Reforma no es así. Ahora, la mayoría de ustedes han estado en diferentes congregaciones. Piense cómo se mueve. Y piense si usted se está moviendo así sin que yo me dé cuenta. ¿Por qué? Porque en este lugar es diferente. Aquí entregamos todo lo que Dios nos da. Todo. Y no dejamos nada reservando porque nadie le puede quitar a usted nada porque si Dios se lo dio, nadie se lo puede quitar. Usted da porque usted va a recibir más semilla. Ahora sigamos, dice. Yo a ustedes los protesto el día de hoy de que yo estoy limpio de la sangre de todos porque lo que a mí me corresponde, está diciendo Pablo, que era entregarles a ustedes el consejo de Dios, lo hice. Lo hice completamente. 28. Por tanto, miren esta palabra. La palabra, el adverbio, por tanto, que se utiliza aquí, es un adverbio de consecuencia. Pablo está diciendo, ustedes son un liderazgo que ha estado bajo un liderazgo, Pablo. Ustedes ancianos son un liderazgo que ha estado bajo un liderazgo, Pablo, que le ha entregado todo el consejo de Dios. Por lo tanto, consecuentemente, ¿qué dicen? Mirad por vosotros y por todo el rebaño. ¿Qué le está diciendo? Consecuentemente, la palabra mirad ahí está en imperativo. ¿Se acuerdan los modos verbales en español? El modo imperativo, ¿qué es? Una orden. No le está diciendo, por lo tanto, si ustedes se sienten bien, si no tienen diarrea, si están bien con el marido, si los hijos se están portando bien, entonces velen por sí mismos y por la gracia del Señor. Eso no lo está diciendo. Dice, como han sido un liderazgo que han recibido todo de mi manto, ustedes tienen que velar por sus propias vidas y velar por el rebaño de Cristo. Esto es una gran responsabilidad, porque lo mismo digo yo en este día. Yo no he rehusado entregarles a ustedes todo el consejo de Dios que yo he recibido. Por lo tanto, velen por sus propias vidas y velen también por el rebaño de Cristo. Eso es lo que está Pablo diciendo aquí. Esto es una iglesia apostólica profética. Sigamos. Por todo el rebaño en que el Espíritu Santo, yo lo puse en rojo en el mío y quisiera que usted lo subrayara en el suyo, en que el Espíritu Santo le ha puesto por obispo. Hay un rebaño que Dios te ha entregado y te ha colocado por obispo. Ya vamos a estudiar las palabras en el original. Para apacentar la iglesia del Señor, el cual Él ganó por su propia sangre. El Señor está diciendo,
Tú tienes que velar por el rebaño, pero no es cualquier rebaño. No es donde yo quiera ir, sino el rebaño donde el Señor te está colocando. Hay gente que Dios está entregando en tu mano que tú tienes que cuidar. ¿Ok? Vamos a empezar a ver, como vamos a delinear aquí, es el perfil de ese líder. Vamos a ver las palabras en el original. La palabra que utiliza aquí, obispo, y ustedes han escuchado este título, y quiero iniciar con esto, aunque lo tengo más adelante. Pastor, apóstol, obispo, no es un título. Aunque la gente está yendo a los seminarios y le dan título de apóstol, título de pastor, no es un título. Es un oficio y se los voy a mostrar bíblicamente. No es igual que ir a la universidad y graduarse de médico y te dan título de médico. El que tú vayas a un instituto bíblico no te gradúas como pastor, porque pastor no es un título. Evangelista no es un título, apóstol no es un título, profeta no es un título, es un oficio que está encarnado. Vamos a verlo. La palabra obispo que está utilizando aquí el apóstol Pablo es la palabra episcopos. Significa superintendente. Ustedes no tienen material, hermanos. ¿Sí tienen? Ah, uno solo. Y ustedes aquí tienen uno. Ok. Ya. Entonces saco más copias. Lo que pasa es que pues la gente que los ha ido comprando, yo no sé, ahorita traje 3, pero ya sé que a usted le falta. Que me gusta que la gente tenga su material, porque para que me vaya siguiendo. Gracie, tú tienes, ¿por qué no te pegas de la hermana un poco para que ella pueda ver el material? Porque las definiciones son importantes. Episcopo significa superintendente, pero miren, esta es la definición. Es un oficial a cargo general de una iglesia. Veamos, esta palabra, esto no lo tienen allí porque esta ahorita la estuve estudiando para mañana nuevamente. Está formada, la palabra episcopos tiene 2 palabras. Es la palabra epi, que significa que está por encima de, y la palabra escopos, que significa vigilante o atalaya. Porque esto es importante. Porque la gente se queda en el concepto de episcopos, de obispo, como alguien que está por encima de la gente, y no es el concepto. Por eso hay que tomar toda la palabra. Es una persona que ha sido colocada por encima para estar como atalaya. ¿Dónde se colocaban los atalayas en la antigüedad? Exactamente, en la parte alta. ¿Por qué? Porque ellos tenían que divisar de lejos quién venía. Si venía en son de paz, su entrenamiento era saber si venían en son de paz, si venían en son de guerra, cómo lucía, era un ejército, venían de compra. El atalaya era el que le decía a la gente, prepárense porque hay un ejército que se acerca. ¿Me está entendiendo? El episcopos aquí es alguien que está por encima, pero no por rango, sino por una posición para funcionar y poder decirle a la gente lo que está por venir, lo que está ocurriendo fuera de los muros de la ciudad. ¿Estamos entendiendo? Estamos hablando desde la perspectiva bíblica. No desde la perspectiva que usted conoce. ¿Quién es el obispo? A nivel de lo que nosotros conocemos en las denominaciones, es el que está por encima de todo el mundo y llega y manda, y cuando llega a mí me entregan los diezmos, y en esta iglesia se hace aquí, te quito a ti de pastor porque ya no sirves, ahora voy a poner aquella porque es el que me gusta, ¿sí o no? Pero encontramos aquí que la palabra, la definición, es alguien que está por encima, pero para poder avisarle al pueblo lo que está por venir. Ahora bien, esta palabra, episcopos, también habla de que es una persona que tiene una capacidad clara o una habilidad clara para tener una visión precisa de los hechos. Tiene capacidad, ha desarrollado la capacidad para poder ser objetivo cuando va a hablar de las cosas. ¿Cuántos recuerdan en el caso de Jehú? Cuando el atalaya decía, ¡ahí viene uno! ¿Y qué fue lo que dijo? Ese se parece a Jehú. Venía de lejísimo,
Pero ¿por qué? El atalaya, ¿cómo podía determinar que era Jehú? Por la manera que cabalga es Jehú. Ese es el obispo. No, los obispos de ahorita no saben ni cuál es su derecha ni su izquierda. Ellos no saben ni qué está pasando en el mundo. Con todo el perdón, para que no se ofendan, pero son brutísimos porque ni siquiera noticias escuchan. No saben ni que, no pueden conectar un hecho con el otro, pero son obispos. Son obispos. La característica de un obispo es que tiene precisión para determinar lo que está ocurriendo. Quiero que se vaya mirando a usted mismo, porque hay una habilitación de Dios en su vida que ha venido por los años, que le ha permitido a usted desarrollar habilidades. Hay gente aquí que aunque no nació en la iglesia, cuando ve a cierta persona, a cierto tipo de personas, dicen, esta persona a mí como que no me agrada. Yo como que no sé mucho, porque no están entrenados en las cosas del Señor, dice, pero hay algo aquí que a mí no me cuadra. ¿Sí o no? Hay bastante gente, porque esos son entrenamientos que Dios le va dando a la gente. Porque estamos llamados a ser episcopos. Ahora, seguimos porque todavía no termina el concepto. La segunda palabra que se está usando allí, en la palabra escopos, que es la segunda parte de epi por encima, y la palabra escopos, es la misma palabra que se utiliza en Filipenses 3:14, cuando dice que tengo los ojos bien puestos en un blanco, en una meta que es Cristo. Ok, es la palabra meta, es la palabra objetivo, es la palabra propósito, la palabra escopos en el original. Entonces, un obispo es una persona que no solamente tiene la habilidad espiritual para determinar con precisión qué está ocurriendo, puede juzgar con precisión lo que está ocurriendo, pero también tiene la capacidad para tener sus ojos bien puestos en la visión. Es imposible decir que es obispo alguien y es una persona que está dirigiendo la iglesia a cómo va viniendo, lo vamos haciendo. Ay, hermano, tenemos a un cantante en la ciudad, vamos a hacer un concierto. Ay, sí, bien bueno, porque las ofrendas nos bajaron en este día. No, el obispo sabe cuál es la visión y no se mueve por la moda, por la corriente, sino tiene los ojos bien puestos a lo que Dios le ha llamado. ¿Estamos entendiendo? Vaya comparándolo con lo que usted conoce y con lo que usted ha visto. La segunda palabra, sí, por eso es que a mí me gusta siempre decir, yo me meto con la Biblia y usted compara con lo que usted ha visto, ¿verdad? Que le meto yo la cuchara y le digo tal, es otra cosa, pero compare. En el pasaje dice que esos ancianos habían sido puestos por obispos. Ok, esa es otra palabra clave. Veamos quién es un anciano. Un anciano en la iglesia, escúcheme, no es el hermanito o la hermanita que tiene cara de burro, parado en la puerta, a ver cómo llega la gente, a ver cómo se mueve. Eso no es un anciano. Tampoco es el que tiene más canas, tampoco es el que tiene más arrugas. Vamos a ver cuál es la palabra anciano en el original. Amén. Porque dentro de lo que era anciano aquí estaba Timoteo, y Timoteo era jovencito. ¿Ok? Timoteo estaba en los 30. Y está siendo llamado anciano. Ustedes ancianos han sido puestos por obispos. Veamos la palabra anciano. Es la palabra présteros, de donde viene la palabra previsterio. ¿Alguno de ustedes ha escuchado esa palabra en alguna de las iglesias que he estado? El previsterio es, en nuestras organizaciones, como lo hemos traducido, es el grupo de personas que tienen la capacidad para tomar decisiones, y eso es correcto. Pero veamos a partir del concepto quién es un anciano en el Señor. Amén. En el sentido, allí lo tienen escrito, tiene que ver con miembro del concilio celestial de manera figurativa. El diccionario Vine, quise ponérselos allí. En la nación judía, en primer lugar, eran los que eran cabezas o líderes de las tribus y de las familias, como en el caso de los 70 que ayudaban a Moisés. En el caso de Salomón, miembros también del Sanedrín, que eran los principales sacerdotes, ancianos, escribas, conocedores de la ley. En tercer lugar, aquellos que dirigían asuntos públicos,
en la iglesia cristiana los que siendo calificados para la obra del Espíritu Santo, designados para asumir el cuidado espiritual de la iglesia y supervisarlas. A estos ancianos, la gente preparada para gobernar, es que se le dice, ustedes ancianos son los obispos. Pablo no está diciendo a la congregación, ustedes son obispos, sino a quién llamó. Voy hoy un poco lento porque romper un paradigma no es tan fácil. Y quiero que quede bien asentado en ustedes esto. Pablo le dice a un grupo que llama ancianos, que eran las personas que estaban tomando decisiones en la iglesia, le dice, ustedes han recibido mi consejo, ustedes han recibido mi enseñanza, por lo tanto cuiden la grey del Señor, porque ustedes son obispos. ¿Están viendo? Y ya vimos que obispo es alguien que está sobre el pueblo para aclararle la visión y para decirle las cosas que están por venir. Amén. Ahora bien, el presbítero, entonces, el término obispo, perdón, es la palabra, viene la palabra, volvemos al punto, ahí tienen el punto uno. ¿Ah? Sí, pero ya terminemos eso. Ahora, veamos nuevamente obispo porque se le está aplicando al presbúteros, de donde viene presbiterio. El obispo que es el anciano o el anciano que es obispo, ahora veamos la palabra, es la palabra episcopoi o supervisor, que indica el término de la naturaleza de su actividad. Miren el concepto y subráyelo. Yo sé que hoy la clase no está tan fácil. Está un poco abstracta, pero necesito que se concentren. Saben que les estoy dando hoy una clase de maestría. La gente que se gradúa a nivel de instituto bíblico no maneja esto. ¿Ok? Maneja un modelo de liderazgo, 7 principios efectivos para ser líder en el tiempo de hoy, puro librito. ¿Ok? Esto es otro trabajo profundo. Y como yo creo que ustedes son obispos, no me pidan que los trate como kindergarten, sino que les doy maestría. ¿Amén? Maestría. Es más, yo tengo que darles a ustedes todo el consejo de Dios. Veamos aquí y vean sus papeles. No tengan pena de preguntarme, pero concéntrense. Vuelvo. Episcopoi indica la naturaleza de la actividad. No indica la actividad. ¿Se acuerdan que les dije? Apóstol, profeta, pastor, obispo, no es un título. ¿Qué es? Es un oficio, pero que está encarnado en mí. Es la naturaleza de quien soy. Si yo digo, por ejemplo, Natalia es hombre, ¿qué me dirían ustedes? Es mujer. Es su naturaleza, ¿verdad? Es mujer. El obispo es una naturaleza. Por eso es que nadie, escúcheme bien, y que me escuche, gracias a Dios, todo lo que me están escuchando en la ciudad y en otras partes. No se obtiene un título de obispo porque tienes 50 años en el ministerio, porque puedes tener 50 años en el ministerio y seguir tomando leche y dando leche. Es una naturaleza que tú has desarrollado. Amén. Una niña nace niña, pero la capacidad reproductora de esa niña se desarrolla a lo largo de los años, ¿verdad? Es un proceso madurativo en el cerebro, en el cuerpo, en las hormonas, en todo. Por eso es que si uno ve a una niña de 9 años que está menstruando pero está embarazada, uno dice, Dios mío, fin del mundo. ¿Por qué? Tiene toda la capacidad física para concebir, pero no tiene la naturaleza todavía desarrollada, esa capacidad para poder parir. ¿Sí lo estamos entendiendo?
muchos están operando en una naturaleza que no tienen cuando se llaman obispos. Y ya vimos que obispo es el que está colocado sobre la iglesia para mantener la visión clara, para poder ver con precisión cuáles son las situaciones que se están viviendo. Mientras que el prebusteroi o el prevístero o el anciano habla de la madurez en la experiencia espiritual. ¿Estamos entendiendo la diferencia? Obispo es una naturaleza, algo encarnado, pero el ser anciano tiene que ver con un nivel de madurez espiritual. Volvamos a ponerlo en el pasaje. Pablo llama a los que eran maduros espiritualmente y les dice: a ustedes yo los he equipado, y como yo les he equipado, el Espíritu Santo los está colocando como obispos sobre su grey. ¿Entendimos? Pablo los colocó como obispos. Vayan al pasaje. No. Quien los colocó sobre la grey, vayan al pasaje, fue el Espíritu Santo. Volvamos al pasaje, por favor. Porque da la impresión que Pablo, para muchos con el paradigma, leen que Pablo los colocó como obispos. No. ¿Quién dice? El Espíritu Santo. Él llamó a los ancianos, quienes habían recibido toda la enseñanza de Pablo, y les dijo: consecuentemente, el Espíritu Santo, ¿cómo es eso? Yo te enseño, pero el Espíritu Santo te capacita. Porque si yo soy, ¿se acuerdan del metro? ¿Se acuerdan de que nosotros crecemos al nivel de la gracia que estamos expuestos? ¿Quién era Pablo? Pablo, aunque dice yo soy el apóstol que fue un aborto, sin embargo, fue el apóstol más productivo de los apóstoles. ¿Por qué? Porque escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. Y aunque fue, vamos a decir, el último, se convirtió en el que trajo la revelación para la iglesia del Nuevo Testamento. El metrón que estos ancianos tenían no era cualquier metrón. No era un apostolito o un apóstata. Era un metrón que era bien grande. Y él le dice: como ustedes han recibido el consejo de este metrón, han sido expuestos a esta gracia, porque la gracia es Cristo manifestado a través de personas, entonces ahora el Espíritu Santo los coloca a ustedes sobre un rebaño como obispos. Amén. Seguimos. Sí quedó claro, ¿verdad? Traté de enseñar lo mejor que pude. Es interesante porque en el Nuevo Testamento, ahí pongo todas las citas, el obispado no era un obispo, sino muchos obispos sobre la iglesia, porque se debía mantener pluralidad en el liderazgo. ¿Cuál es el problema que tenemos en la iglesia? Estoy hablando como estructura, como organización que nosotros conocemos. Pensamos que si hay pluralidad en el liderazgo, creemos que la iglesia se me va a dividir. Ay, no, se van a ir con Julio porque tiene más carisma que yo. No, la pluralidad no divide, la pluralidad enriquece. En la iglesia de Cristo, tener diferentes, déjenme usar la palabra en inglés, insights, enriquece, no divide. Una cosa es la visión y otra cosa son todas esas ideas que ayudan a que el pueblo del Señor crezca. Es una cosa muy diferente. Vamos a seguir para que lo veamos. El deber de los ancianos entonces se describe por el verbo episcopeo. Si estamos hablando de episcopo, sustantivo, obispo, el verbo es, si lo pudiéramos traducir al español, que no existe ese verbo, sería obispiar. ¿Ok? Obispiar. Si obispo es el sustantivo, el verbo sería obispiar, pero no tenemos ese verbo en español. Por eso lo dejé en el griego. En el griego es episcopo el
obispo, y el verbo lo que hace, su función como obispo, es episcopeo. ¿Y qué es esto? Fíjense esto. Ahí pasen esa porque los 24 ancianos y todo eso. Quiero que vean. La cantidad de 24 ancianos es representativa de condiciones terrenales. La palabra anciano no se aplica en ningún lugar a ángel. Quiero que lo llevemos. Aquí estamos hablando, el ejemplo que se da es que dice que Juan miró, eso es en Apocalipsis capítulo 4 para los que no recuerdan. ¿Se acuerdan? Una puerta abierta. Y cuando él empieza a describir, dice que habían 24 ancianos que tiraban sus coronas delante del rey. Y ya hemos enseñado qué significa. Lo que el 80% de la iglesia cree cuando lee ese pasaje es que esos ancianos están en el cielo sentados como seres angelicales. Pero la palabra anciano que se está utilizando allí en Apocalipsis es la misma palabra prebústeros, que no se aplica en ninguna parte de la Biblia a seres angelicales, sino a seres humanos. ¡Ay! ¿Cómo es eso? Que Juan subió al cielo, en el cielo ve la adoración y los 24 son ancianos. Los 24 ancianos son personas. ¿Está entendiendo? ¿Dónde está sentado usted? ¿Dónde está sentada la iglesia? En lugares celestiales juntamente con Cristo. ¿Qué es lo que vio entonces Juan? Juan ve la dinámica de la iglesia que gobierna. Voy a repetir. En Apocalipsis capítulo 4, ustedes estuvieron conmigo en la palabra profética. ¿Se acuerdan que estudiamos? Eran 7 iglesias llenas de problemas, ¿verdad? Y ya Juan estaba hasta aquí. ¿Se acuerdan que les dije que ya Juan estaba harto? Y el Señor dijo, ya Juan no aguanta una más de más problemas con la iglesia. Igualito como hemos llegado la mayoría de nosotros. La razón por la cual, hermano, usted se hartó de la religión y por eso Dios lo trajo, es porque hay una puerta abierta en el cielo y lo que Dios nos está mostrando, que es la verdad que nosotros estamos bajando, es cómo opera una iglesia de gobierno, pero primero en el cielo. Entonces el Espíritu dice, al instante estaba yo en el Espíritu, capítulo 4, verso 1. Al instante estaba yo en el Espíritu y escuché la misma voz que había escuchado primero, que me dijo, ven y sube y te mostraré las cosas que serán después de esta. Entonces cuando él sube por aquella puerta en el cielo, se encuentra con esta adoración celestial en donde están los ancianos. ¿Qué viene viendo Juan? Una iglesia con problemas. ¿Y cuál fue la puerta de oportunidad de Dios para Juan? Te voy a mostrar el modelo de cómo opera la verdadera iglesia. Pero el modelo está en el cielo, no en un sistema humano. El problema que hemos tenido, y escúcheme esto porque lo estoy diciendo con toda la propiedad. Yo soy una persona estudiada, pero sé que el problema que hemos tenido en la iglesia es que los que hemos estudiado nos hemos llenado de tanto conocimiento que hemos querido tomar los modelos del mundo que hemos estudiado en la universidad, en el seminario, en lo que le funcionó a la tal mega church, y se lo queremos aplicar a la iglesia de Cristo. Y ese ha sido el daño que hemos causado a la iglesia de Cristo. Por eso el Señor le dice a Juan, te hartaste de las 7 iglesias, yo también. Ahora ven que te voy a mostrar cómo opera la iglesia. Y por eso él ve 24 ancianos, es decir, un presbiterio plural. 24 habla de pluralidad, gobierno perfecto, 12 más 12, gobierno perfecto, gobernando desde el cielo como debe ser. El apóstol Pablo no escribe el libro de Efesios por casualidad. Efesios está escrito justamente a la iglesia más madura de Asia. Y empieza diciéndole, mira, ustedes son predestinados, son escogidos, son lavados, son para la gloria de Dios. Ustedes están sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Desde allí están gobernando. Todas las cosas han sido puestas bajo los pies de la iglesia. ¿A quién le está dando Pablo esa enseñanza? A una iglesia que ya entendía que podía comer carne, que eran ancianos. ¿Estamos entendiendo? Un anciano, entonces, es un obispo. Porque obispo, al igual que pastor,
No es un título, es una función. ¿Entiende entonces? No se gradúa nadie de pastor. Con todo el aparataje que usted conoce de siglos y siglos. Por eso dañamos la iglesia. La gente no se gradúa de pastor. Usted se prepara en la palabra. Pero la función solo se la da el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo lo coloca a usted como obispo sobre el cuerpo de Cristo, gloria a Dios. Pero si no lo coloca, aunque usted tenga postdoctorado en teología, usted no es. Y no es. Amén. Todos los que son ancianos supervisan la obra de manera que todos son obispos. Bíblicamente es la función de un anciano. Además dice claramente que el Espíritu Santo los puso por obispos. Amén. La palabra que dice, la siguiente palabra clave, ¿quedó entonces claro aquí? Obispo, anciano, anciano, obispo. La siguiente palabra clave en ese pasaje de Hechos es que deben apacentar. ¿Qué es la palabra apacentar? Es la palabra poimaino, que significa, escúcheme, apacentar como pastor, regir la iglesia del Señor. Esta palabra se usa en Apocalipsis 7:17, cuando dice, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Es esa palabra, poimaino. Y los guiará a fuentes de agua viva, de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Miren la función de apacentar basado en el modelo pastor Cristo. No vamos a utilizar el modelo del pastor más exitoso de la ciudad para ver el perfil del pastor. Nosotros no vamos a tomar como modelo para operar en el llamado cómo opera John Guichó allá en Corea, cómo opera Joel Osteen aquí, cómo opera Maldonado allá. No. Aquí nos está diciendo cuál es el perfil. Amén. Dice, mire lo que hace. Los guía a fuentes de agua de vida. Mire lo que tiene que hacer un obispo, un anciano que es obispo, que tiene que apacentar. Guía al pueblo a fuentes de agua de vida, seca sus lágrimas. Uy, si los pastores de ahorita ni siquiera saludan a la gente porque le van a quitar la unción. ¿Qué pobre unción tienen que si los tocan les quitan la unción? ¿Cuántos conocen ustedes que no saludan a nadie antes de predicar porque según se les queda la unción en el camino? Es una pobre unción, chico. Ese perfume barato. ¿Sí o no? Usted se pone un perfume barato y a las 3 tocadas de alguien el perfume se le fue. Porque es barato, ¿verdad? Pero usted se pone un buen perfume y se lo pone a las 8 de la mañana antes de salir de su casa y son las 11 de la noche y todavía dice, mi amor, huele buenísimo, ¿verdad? Por eso yo siempre digo, gasten un buen perfume, mejor. No se compre uno que a las 8:30 no tiene. Invierte en una buena unción ahora. No que cuando vas a pasar para el púlpito no le das la mano a nadie para que se quede con la unción. Eso es una pobre unción. O sea, estoy definiendo. Veamos aquí. El título es anciano. Su responsabilidad es obispiar o supervisar. Y el producto es apacentar. ¿Ahora lo vimos juntos? Primero, ancianos que recibieron el consejo. Ese es el título. Segundo, su responsabilidad, obispiar o supervisar, que es la palabra en español. Pero el resultado de esto es que van a apacentar al pueblo de Dios. Entonces no es una posición, porque usted puede estar sentado en una silla, pero usted ha sido puesto como obispo sobre la iglesia de Cristo, y aunque esté sentado en una iglesia, usted va a pastorear. Porque es algo que es innato a usted. Y aquí es donde entran los conflictos con la gente que no tiene mentalidad apostólica. ¿Qué es lo que pasa con esa gente?
Ay, pastora, ¿sabe que Yasmina tiene una célula en su casa? Y están yendo 15 mujeres. Y empiezo yo a temblar. Ay, ¿qué les estará diciendo? Seguro que para ganárselas habla mal de mí. Yo voy a ir allá para supervisar, para escuchar lo que está diciendo. ¿Verdad? ¿Eso no es el de todos los días? Pero si somos obispos, ¿cómo yo impido que la naturaleza, que el resultado de lo que usted hace es pastorear a la gente? Si yo tengo la mentalidad apostólica, ¿qué dejo? Oye, en el nombre de Jesús todos tienen célula. Lo mínimo es que tiene que tener una célula usted. Lo mínimo que usted necesita hacer es operar en aquello para lo cual fue llamado. Y una iglesia verdaderamente apostólica, profética, no está pensando que me van a quitar el puesto porque es que usted está operando en lo suyo. Porque mi trabajo es entregarles, sin rehusar darles nada, todo el conocimiento que Dios me da a mí. Y ustedes apacientan la grey de Dios. Amén. Entonces, ¿quiénes son los pastores aquí? Ustedes. Ustedes son los pastores. Yo soy un metrón. Luis es un metrón. Pero los pastores en Avance Global, en Houston, ¿quiénes son? Ustedes. Por eso es que he estado escuchando por los últimos días una frasecita que la tengo ya de espina, y de que hago un estudio. Voy a encontrar quién fue el primero que dijo esa frase y lo voy a denunciar por televisión como un profeta del diablo o como... No, ¿cómo va? Ahí todos son ovejas. No somos ovejas del prado del Señor. Yo soy oveja. Porque si a mí el Señor no me pastorea, ¿quién me lleva a mí a fuentes de agua viva? Por favor, hermano. Pero todos son obispos. Y yo soy solamente un metrón. Yo soy la medida de la gracia para que usted se desarrolle. ¿Usted ha escuchado el término que tú creces tan alto como el techo que tienes? ¿Cuántos han escuchado eso? Eso es metrón. Si usted tiene un techo bajito, ¿qué le pasa? Creció hasta ahí. Por eso es que las abuelitas sí tenían razón cuando decían: niño, no juegues debajo de la mesa todo el tiempo porque te vas a quedar chiquito. ¿Se lo decían, sí o no? Y uno se reía. Ay, ¿qué tiene que ver eso? Claro, porque debajo de la mesa no estira los músculos y por lo tanto no hay crecimiento. Pero si tú estás en un lugar donde saltas y no pegas del techo, seguro que te estiras. Amén. Es la misma persona, pero no son tres títulos. El líder es el anciano. Su obligación es ser obispo, que es supervisar, ¿verdad? Y su ocupación es apacentar la grey del Señor. Conclusión. ¿Quedó clarito eso? ¿Amén? Amén. Ahora, cuando alguien se ponga a decirle lo que no es, viene el obispo, viene el obispo, por favor, quítense los zarcillos. Manda a esa gente a lavarse las manos. Ahora bien, episcopas, saquen el metrón. A ver, el metrón. El episcopas, seguimos con el episcopas porque ese es el encargo. La clave entre anciano y apacentar está en el medio, en el obispo. Recuerden que el anciano es el obispo, pero desglosemos más entonces el obispado para que lo entendamos mejor. Amén. Significa entonces literalmente uno que vela sobre. Significa también visitación de Dios. Uy, esto es tremendo. Vamos a unirlo. Literalmente, episcopa significa visitación de Dios. Eso lo puede encontrar Lucas 19:44, cuando Jesús le dice que no conociste el tiempo de tu visitación. Visitación ahí es episcopas. No conociste el obispo que te fue enviado. Y aquí es donde falla la iglesia, que no tiene mentalidad apostólica profética, que no puede discernir el envoltorio. Veamos. Esto es muy importante. Jesús fue el Mesías
que todo el Antiguo Testamento profetizó. ¿Sí o no? Era una profecía que todos los fariseos y los saduceos y todos los que iban a la sinagoga todos los días se sabían de memoria. Tan es así que cuando yo enseñé sobre sobre Zacarías y Elizabeth, enseñé el principio. ¿Por qué Zacarías, siendo más joven que Elizabeth, se casa con una vieja? Porque Zacarías, como sacerdote, sabía, porque ellos se lo sabían de memoria, todas las profecías mesiánicas, ellas lo tenían que conocer de memoria. Y la profecía decía que tenía que venir del linaje de David, pero que operaban en el sacerdocio. Y Zacarías, aunque era más joven que Elizabeth, si él quería, porque todos los sacerdotes de ese tiempo decían, será a través de mí que vendrá el Mesías, será a través de mi linaje. Entonces Zacarías no fue tonto, ni los padres de Zacarías tampoco, sino que lo entregan en matrimonio con una mujer del mismo linaje. Por eso se casaban así, porque decían, será que de mí es que va a venir el Mesías. Y por eso un hombre joven se casa con una vieja. Y ya no voy a enseñar de eso porque yo enseñé lo que significaba Zacarías y lo que significaba Elizabeth. El pacto bajo revelación. Ese fue ese matrimonio y se produce un Juan. Pero fíjense esto. Viene Jesús, que se suponía que ellos conocían de memoria la profecía, y le dice a Jerusalén llorando, le dice, caramba, Jerusalén, estudias, vas a la sinagoga, traes el cabrito, traes la palomita, traes las ofrendas, haces ayuno, oras tantas veces al día, pero te llegó tu episcopos y no lo reconociste. Es exactamente lo mismo que le pasa a la iglesia de hoy. El episcopos, que ya vimos, es una naturaleza que Dios coloca sobre un anciano, que es una persona madura espiritualmente, viene a un lugar y la gente no lo discierne. ¿Por qué? No puede discernir la visitación del Señor. Esta es la primera aplicación. ¿Por qué? Porque ese episcopos no se amolda a mi paradigma. Jesús era la respuesta perfecta a la profecía, pero no a la interpretación de la profecía que ellos habían dado. Jesús en ningún momento, todas las profecías estaban cumplidas con Jesús. Pero ¿cómo no lo pudieron entender? Porque su paradigma, la manera como ellos habían interpretado, era completamente alejada de la naturaleza de la palabra profética. Exactamente lo mismo que ocurre en la iglesia de hoy. Tenemos la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura, y la razón por la cual perdemos la visitación del Señor es porque la interpretación que nosotros estamos dando a la profecía más segura escrita es una interpretación humana que está alejada de la verdad de Dios. ¿Estamos entendiendo por qué se pierde la visitación? No importa que estés en el lugar donde estás. Ellos estaban en el lugar exacto. Ellos estaban en Jerusalén. Como dice la canción, la ciudad fue Jerusalén mucho tiempo atrás. Pero ¿cuál fue el crimen de él? Amar, enseñar, traerle vida a una palabra que se había muerto en la doctrina. ¿Cuál es el episcopos de hoy? ¿Y por qué no es fácil aceptar un episcopos de Dios? Porque traer la revelación a algo que tu paradigma por años te dice es imposible, es que choca, es que se pega así. Y por eso es que se requiere la unción Juan para romper esa piedra. Juan y Elías eran hombres sumamente fuertes, diseñados para romper paradigmas, mentes que se habían quedado fosilizadas en la enseñanza que era pura piedra ya muerta. Y esa unción rompe ese paradigma. Pero romper esquemas, hermanos, no es tan fácil. Cada vez que la gente me dice, pero ¿por qué? Bueno, para que la gente no pelee, ponte la falda. No, yo nací para romper esquemas y a mí nadie me va a meter en su religión. No se lo acepto a nadie. A nadie. Se llame esposo, se llame mamá, se llame hermana, se llame hijo. A
nadie. Mi diseño es romper caminos, es romper un paradigma. Como estudiante en la universidad, siempre rompí paradigmas. Yo siempre estaba en contra de lo que estaban enseñando. Yo siempre me paraba. En la universidad todo el mundo me conocía porque decía, oye, pero es que a esta mujer nada le queda. Es que yo siempre estaba diciendo, es que eso no es así, es que esto es así. ¿Por qué? Porque eso es una naturaleza, esa es una unción. Y esa es la unción de la generación de este tiempo. Lo que pasa es que están llenos de muchos temores. Y es más fácil remar con la corriente. Es más, ni remamos porque la corriente nos va llevando. Pero hacerlo en contra de la corriente. Caminar cuando el viento está en contra. ¿Cuántos han caminado en un lugar donde el viento va en contra? Que uno va como para atrás, ¿verdad? Y perro, es dificilísimo. Yo he estado en varios lugares donde es una cosa terrible realmente luchar contra el viento. Y saben que la Biblia dice que es vientos de doctrina. No es por casualidad que usa esa analogía. Tenemos que romper todo viento de doctrina que viene contra la casa, porque lo que viene contra la casa, lo primero que viene son vientos. Y Pablo dice, son doctrinas falsas, son doctrinas de hombres, son doctrinas de demonios. Lo que viene contra la casa, lo primero es doctrina. Y por eso es que esta unción, episcopos, un verdadero obispo, va a romper la estructura mental y te va a llevar a un nivel mayor de pensamiento, a profundizar, a mirar las cosas desde la perspectiva de Dios y no desde la perspectiva humana. Yo le doy gracias al Señor. Yo digo, a mí me emociona, hermanos, cada vez que digo esto, haber nacido en este tiempo. Me da gozo saber que para un tiempo como este el Señor está levantando gente que decidimos, vamos a romper con estructuras de siglos en la iglesia. Y nos ha quitado el miedo al hombre, nos ha quitado el temor al hombre. O sea, el temor a la gente, el temor al que dirán, el temor nos los ha quitado. Y nos ha enseñado a vivir de la palabra que sale del trono de Dios y no de lo que dice la gente, no de lo que piensan, no de sus estructuras. No necesitamos estar enchufados con ellos para funcionar y para ser efectivos. Eso es así. Un verdadero obispado no necesita. Miren, cuando el Señor a nosotros nos hizo el desafío de que no estuviéramos pidiendo, usted sabe lo difícil que es primero un sistema. Dios mío, donde todo es dinero. Mantener una cosa donde todo es dinero y que el Señor nos dijera a nosotros, no van a pedir. Y las necesidades hasta aquí. Porque romper un paradigma tiene que ser con la vida y ya lo vamos a ver. El episcopos tiene algo que ya lo vamos a estudiar que se llama tupos en el griego. Y el tupos es un ejemplo de vida. No es lo que yo aprendí en el seminario, ni que me enseñó alguien, sino es un estilo de vida a través del cual enseño. Vean, vamos a seguir adelante. Fíjate que ahí en Primera de Pedro 2:12 dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para en que los que murmuran de ustedes como malhechores, o sea, vivían bien, eran ejemplos, pero había gente que decía que ellos eran malos, ¿verdad? Así que ni se preocupen por lo que digan de usted, si usted está viviendo en el Señor. Ahora sí, preocúpese si está haciendo cosas que no tiene que hacer. Ahí sí, ponga su rabo en remojo, la cola en remojo. ¿Cómo dicen aquí? Porque para algunos rabo es malo. ¿Cómo la qué? Las barbas en remojo. No, pero el rabo en remojo, porque la estampa es lo que se queda. Ah, las barbas, pues. Para los que murmuran de ustedes como malhechores, ¿qué van a hacer? Los que murmuran de ustedes como malhechores en el día de la visitación, en el día del episcopos, en el día que en su función ellos puedan glorificar al Señor. Amén. Principio número 1 entonces, sobre la episcopas. Ahora sí entramos, oye, me voy a tomar hoy aunque sea 10 minutos. Primer principio, vimos ahorita fue el puro fundamento para poder entrar al modelo. Si usted estudia siempre los originales, nadie le va a meter el dedo en la nariz.
Sí, sí. Porque la gente empieza, que ahí dice, que allá dice. No, no. Usted se va a los originales y nadie le mete el dedo en la nariz. Por eso es que a mí en esta ciudad hablan de mí por detrás, pero no me enfrentan. Porque yo no estoy inventando. Yo me voy. ¿Qué dice aquí? ¿Cuál es la estructura gramatical que está usando aquí en el griego? ¿Cuál es la palabra? ¿Y esa palabra qué dice? Hasta que yo no lo encuentro, yo no me despego de la computadora. En un año ya tuve que cambiar lente. No me importa. No me importa que llegue con... En Venezuela se le dice culo de botella. No me importa. Pero de que yo estudio, estudio. Porque a mí nadie me va a meter el dedo en la nariz.